Escuchen ustedes el audio de una entrevista en la televisión venezolana entre un reconocido colega y un político de la onda chavista. Estoy hablando de una conversación entre Seir Contreras y un diputado chavista. Este es el audio de la conversación. Tenemos más invitados. Te invito a que visite las comunidades del Poder Popular, vea a la gente produciendo. Le cuento que aunque tenga los ojitos verdes y sea catirito, y como la gente piensa que es uno millonario porque trabaja en televisión, soy de un sector popular del municipio Torbes del estado Táchira, en un barrio. Y si le cuento, se lo cuento por lo personal. Mi hermana, funcionaria de la policía, no es el caso, pero ya que lo toca, para que no piensen que uno es un cifrino aquí del este de Caracas, tuvo que irse a Colombia, a Cúcuta, a ser de niñera porque el sueldo no le alcanza. Mi hermana es médico y trabaja en una comunidad. Pero te aseguro que está graduada en revolución y que se fue a consecuencia de las sanciones y el bloqueo, a consecuencia de eso. Bueno, pues debería ser más preocupante que haya sido en revolución y que los resultados sean tener que dejar su carrera de funcionario policial, por supuesto, es policía. Ahora ya no, se tuvo que ir de baja porque el sueldo no le alcanza. Mi hermana es médico y trabaja en un dispensario, como en un ambulatorio, un CDI, no sé qué, donde no hay recursos ni insumos médicos. En este momento, y conozco las calles del país. Bueno, yo también ando en metro, de barrio. Entonces usted me diga que vaya a las comunidades, lo hago todos los días. Y cargo agua cuando no hay agua allá en Los Chorros, municipio Sucre, que por cierto es gobernado por el chavismo, el municipio Sucre del estado Miranda, y no hay agua. Entonces, y otras dificultades. Y aquí podríamos durar todo el día. Entonces decir que no conozco la realidad, que porque uno sale en televisión. Pero también podemos revisar la inversión que se ha hecho en materia de agua. En materia de agua en este país. Yo creo que podemos hacer. O sea, el debate es amplio, pero la realidad es que yo voy ahorita a mi casa, el debate es que yo voy a mi casa y no hablo por Seir, sino por mi vecino, abro el chorro y no sale agua. Y eso también es hecho en revolución. Sí, el debate, todo el que quieran, con los funcionarios como este diputado oficialista Ramón Magallanes, pero el periodista llega a su casa y los vecinos y él no tienen agua. Nuestro colega se llama Seir Contreras. Terminó la entrevista y lo echaron de Globovisión. Seir, buenos días, ¿qué ha habido? Gustavo, un saludo para toda la gente de Caracol Radio, un saludo para la audiencia a esta hora. Bueno, gracias por la oportunidad de hablarle a Colombia y con esto llegar a mucha gente. Oiga, no hay ni siquiera el más mínimo espacio para disentir, para dar datos. Yo vi la entrevista completa donde se habla de una obra que pues los colombianos no entendemos qué es, de agua en un río y usted básicamente lo que dice es, pues es que no es una discusión, camine, vamos y miramos, la plata se la dieron al señor Cabello, no hay ninguna obra construida. Terrible lo que pasa en Venezuela y sigue pasando, ¿no? Bueno, son hechos. La comunicación está basada en los hechos. Por ejemplo, para nosotros que estamos en los medios de comunicación, son obras inconclusas que conoce el país. El Guaire es un río contaminado que atraviesa toda Caracas y que el presidente Chávez en el año 2005 prometió sanear y se destinaron recursos para eso, y al día de hoy el río Guaire sigue en las mismas condiciones en las que estaba en ese momento. Yo no me refería a otra cosa, sino la verdad que son las razones que mueven mi trabajo. ¿Cómo le informaron que ya no trabajaba más en Globovisión después de la entrevista? Bueno, algo así como esto, una llamada telefónica de 2 minutos de un gerente de área del canal donde trabajaba, y en esa conversación tan corta me fue informado que ya estaba fuera de la planta y que no era necesario que fuera al día siguiente a trabajar. Mejor dicho, uno se puede quedar sin trabajo en revolución, ¿no? Sí, se puede quedar sin trabajo en revolución, sobre todo cuando piensas diferente, cuando eres disidente o cuando hablas con la verdad, principalmente para quienes estamos en los medios. Parece que la verdad es incómoda a la administración actual en Venezuela y por eso se silencian los medios de comunicación a través de la presión. Y bueno, eso no es el primer caso que ocurre en Venezuela. Hay registros de diferentes organizaciones de derechos humanos que van documentando las violaciones sistemáticas a la libertad de prensa, a la libertad de expresión y el derecho a la información que tiene la ciudadanía venezolana. Tiene poca resistencia Maduro a la crítica, ¿no? Y el chavismo y el madurismo. Incluso la crítica interna, cuando alguien de su propio partido, su propio gobierno hace alguna crítica pública, es señalado de traidor, y esto lo hemos visto en la historia reciente, y si viene de sectores de oposición intentan de alguna manera vincularlo con alguna organización o acción criminal, quizás para un poco silenciar. Y yo creo que en este caso particular, que se refiere a mi persona, es un mensaje que tratan de enviar a otros medios, a otros comunicadores, de que deben
bajar el tono, de bajar el nivel, si no pueden tener consecuencias similares a las mías. Hay que leer entre líneas que no es un caso personal, sino es un mensaje a la sociedad civil democrática venezolana de bajar la crítica, de bajar la controversia cuando se trata de la gestión pública, y ese quizás es el mensaje que quiere transmitir esta administración. Ahí, ¿cómo interpretarlo en el sentido de que tienen miedo? ¿Usted sabía que si iba a hacer esas preguntas o que si iba a hacer esas denuncias, de repente podría tener esa consecuencia? Y lo otro es que, digamos, hay otros colegas periodistas en Venezuela que se están, digamos, de cierta manera revelando a un funcionario lo mismo. En una entrevista igual Gustavo le dice, oiga, pero usted hablando de esto, usted tiene una corbata, zapatos Ferragamo, corbata Gucci, y los funcionarios quedan un poco como contra la pared. Pero cuando hacen ese tipo de preguntas, ese tipo de apreciaciones, ¿es con miedo, sabiendo que pueden perder el trabajo? Sí, bueno, pero en ese sentido yo quiero reconocer la valentía de los comunicadores sociales venezolanos y de la prensa libre, que a pesar de la censura hacen grandes esfuerzos por visibilizar las duras realidades que atraviesa el pueblo venezolano. Ciertamente, quizá este episodio puede servir de inspiración y marca un precedente en la historia de la comunicación en Venezuela. No es un hecho relevante, digamos, hacer una pregunta tan sencilla o hablar de la realidad en cualquier otra parte del mundo, pero parece que en Venezuela es extraordinario cuando desde la prensa se refiere a la realidad. Y sí, hay miedo en los comunicadores, hay miedo en mis compañeros, incluso en algún momento puedo reconocer que también he sentido miedo, pero eso se enfrenta con gallardía, con alta solvencia moral, con probidad y con ética. Yo creo que quien no tiene nada que esconder, pues no tiene razones para temer. Y como lo he dicho en entrevistas anteriores, yo soy fiel creyente de la protección de Dios, y además el Dios al que yo sirvo es un Dios justo y que hace justicia por mí, y estoy tranquilo, estoy en paz. Seir, una última inquietud, ¿su hermana sigue en Cúcuta o ya se devolvió a Venezuela? Bueno, ella va y viene. En este momento creo que está en Venezuela, pero es común en la frontera entre Táchira y el norte de Santander, el estado de Táchira, que es el fronterizo de Venezuela con el norte de Santander, que los venezolanos no solo vayan a trabajar, sino que además vayan a estudiar, vayan a comprar medicinas que no consiguen en Venezuela, vayan a comprar algún insumo quirúrgico, algún medicamento, comida, repuestos, en general, situaciones que no están dadas en Venezuela económicamente. Algunos trabajan, algunos estudian, niños que viven en San Antonio del Táchira y cruzan la frontera para estudiar en Colombia, y esa dinámica propia de la frontera hace que no solo mi familia, porque en este caso no se trata del drama de la familia de Seir Contreras, se trata del drama de la familia venezolana, y creo que por eso la población de Venezuela se identificó con mi mensaje, porque es muy cercano a su realidad, porque es muy cotidiano, porque se parece a la audiencia, porque se parece a las vivencias de todos los venezolanos que día a día hacen un gran esfuerzo por sobrevivir ante una crisis política y social que ha traído como consecuencia la actual situación. Seir, muchas gracias, un fuerte abrazo desde Colombia. A ustedes un abrazo, gracias por la oportunidad de hablarle al mundo, y quiero decir que, bueno, afortunadamente estoy bien. Ojalá este episodio sirva para hacer profundas reflexiones sobre cómo la crítica de la prensa debe llamar a la reflexión y a la acción de los gobiernos del mundo, y que podamos entender que bajo medidas de presión no se llega a resultados positivos para la comunidad internacional. Venezuela sigue siendo vista desde el mundo, y esto debe marcar un precedente para que las cosas cambien. Un abrazo.